No, tranquilo, de ninguna manera, no es un problema técnico de sonido, nuestro sonidista, ahí ya lo tenemos y lo podemos ver, director, a todo el equipo, el señor Franco está allí tras los cristales para garantizar que esta transmisión de Cubavisión Internacional llega a usted sin ningún ruido. Gracias, equipo. A ver, director, vamos a escuchar de nuevo este fragmento de audio. Pues bien, ese es el sonido que supuestamente ha afectado a los diplomáticos estadounidenses acreditados en La Habana. Lo ha publicado en internet, curiosamente, la agencia de noticias Associated Press, que como el idioma lo indica es un medio estadounidense. Nosotros lo hemos escuchado varias veces preparando esta emisión del Enlace Cuba y hasta ahora nadie de nuestro equipo ha presentado síntoma alguno, así que no tema por su salud porque no le pasará nada tampoco. Russia Today lo ha bautizado como el canto de los grillos y dice exactamente este sitio. Tal vez la descripción más aproximada de cómo suenan los molestos ruidos que hicieron sospechar a algunos que la Embajada de Estados Unidos en La Habana estaba siendo objeto de un ataque con ultrasonidos. Así expresa, como ya le dije, el sitio Russia Today. Así expresa esta nota del medio ruso. No sabemos quién facilitó esta grabación a la agencia AP. Sin embargo, alega en su informe que expertos acústicos y médicos consultados por ellos no conocen ningún ruido que pueda causar daños físicos al ser reproducido durante un corto periodo de tiempo a niveles normales como equipos estándar, como un móvil o una computadora. Un experto acústico de la Universidad George Washington ha subrayado unos 20 picos en la grabación que parecen estar divididos en lapsos iguales, pero todos tienen distintas frecuencias. La duración de cada chirrido varía 7 segundos, 12 o 2 frente a unas pocas señales de varios minutos. La agencia admite que la grabación fue enviada también a un laboratorio de la Marina de Estados Unidos, pero sus expertos tampoco lograron entender cómo esos sonidos podrían haber afectado a los diplomáticos. Un detallado examen de la grabación ha revelado que no se trata de un solo sonido. Aproximadamente 20 o más frecuencias o tonos distintos están incrustados en él, afirma la fuente luego de aplicar a la grabación un analizador espectral. Esto es una tecnología que mide las frecuencias y amplitudes de cada señal. A pesar de todas estas investigaciones, la fuente del sonido original sigue siendo desconocida y no se ha podido hacer un enlace entre esos sonidos y los problemas físicos de los que hablan los diplomáticos. Esto lo afirman los medios y también los expertos, los científicos, pero el presidente Donald Trump y los hombres de su gobierno no lo creen así y lo han dicho incluso públicamente esta semana, exactamente el lunes, en una conferencia de prensa. Trump responsabilizó a Cuba, aun cuando su propia administración también ha declarado que se desconocen las causas. Pero vean ustedes mismos la actitud del señor presidente de Estados Unidos para asegurar algo que nadie hasta ahora logra explicar. Stop the attacks against Americans. Do you believe then that Cuba is? I think Cuba knew about it. Responsible? Sure. I do believe Cuba is responsible. I do believe that, and it's a very unusual attack, as you know. But I do believe Cuba is responsible. Yes. A ver, quizá ustedes no se dieron cuenta, pero en todo este pequeño discurso que le hemos regalado del señor Donald Trump, hay una palabra clave para entender realmente la seriedad con que están atendiendo este asunto. Yo le pido, director, que pongamos, que le rodemos a los televidentes exactamente esta palabra. Vamos, para que le pongan atención. I do believe that, but I do believe. I believe. Yo creo. Bueno, ese era Trump, pero días antes el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que el gobierno cubano podría detener los ataques contra diplomáticos de Estados Unidos. O sea, da por hecho la existencia de estos ataques. Según reportan varios medios de prensa, en esa conferencia John Kelly se negó a saciar la curiosidad de los periodistas relacionados con el futuro de las relaciones con Cuba. Pero un funcionario del Departamento de Estado presente también allí aclaró que la medida bajo la cual Estados Unidos ordenó a 15 funcionarios de la Embajada cubana en Washington a abandonar el país después de recortar su propio personal en La Habana no indicaba un cambio en la política. Estamos manteniendo relaciones diplomáticas con La Habana, ha dicho el funcionario del Departamento de Estado. Estoy seguro que va a ustedes y a mí esta historia nos parece lo mismo. Se trata de un show mediático con la intención de que muchos en Estados Unidos lo asuman como una historia real. Y es cierto que los cubanos somos ruidosos, tanto como para que en una masa de más de 20.000 jóvenes de todo el mundo, una delegación de 250 personas se haga sentir. Y si no me creen, que lo diga directamente desde Sochi el investigador cubano Elier
Ramírez, invitado al 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Bienvenido, Elier. ¿Qué crees, Elier, ya con el presidente estadounidense como personaje de esta saga? ¿Qué más podemos esperar? Buenas. Un placer poder intercambiar con Cubavisión Internacional en esta entrevista. Con relación a la pregunta que me hacían sobre los planteamientos del presidente Donald Trump, donde se acusaba a Cuba de estar detrás de estos supuestos ataques sónicos, que sabemos que no es más que una construcción, un pretexto más para tratar de entorpecer aún más las relaciones entre ambos países, algo que Estados Unidos realmente ha hecho con gran maestría, y a veces no con tanta maestría, a veces realmente son cosas realmente ridículas, ¿no? Como es este caso que estamos abordando, ¿no? Podemos sacar muy sintéticamente dos conclusiones. Primero, que estamos asistiendo quizás a una transición de la política hacia Cuba, de lo que era el Smart Power del periodo Obama a un periodo que yo he denominado de alguna manera el Stupid Power. ¿Por qué el Stupid Power? Porque ¿cuál es la ganancia política que realmente pudiera obtener Trump con este diseño e implementación de la política hacia Cuba, ¿no? Que contradice todo lo que se venía haciendo con anterioridad? Y lo otro, que evidentemente se confirma que Trump ha convertido a Cuba en una moneda de cambio para sus turbios manejos de política interna, y que detrás de esos manejos turbios de política interna está la mano del senador Marco Rubio. Bueno, muchísimas gracias. Era Elier Ramírez, analista de temas internacionales directamente desde Sochi. Y desde el sitio digital del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, que mantiene una cobertura especial del festival, seguimos en Enlace Cuba. Según da cuenta el periodista Juniel Lavacena, en Sochi se ha realizado el mayor juicio de la historia universal. Allí se constituyó el Tribunal Antiimperialista. La juventud acusa al imperialismo, uno de los espacios más importantes de los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, y donde salen a la luz crímenes y desmanes provocados por el sistema capitalista en todo el planeta a lo largo de los siglos. Entre los testimoniantes que presentaron su acusación ante esta peculiar corte estuvo el joven Elian González Brotons, recordemos, secuestrado siendo aún niño en Estados Unidos y una de las miles de víctimas de la criminal ley de ajuste cubano. A través de los comentarios de los delegados cubanos en las redes sociales conocimos el impacto de sus declaraciones. Nuestro crimen ha sido la independencia, la lucha por la independencia, desde el 1868 hasta nuestros días. Nuestro crimen ha sido la soberanía que se conquistó de verdad en enero de 1959. Nuestro crimen ha sido el socialismo, la osadía de construir una sociedad sin explotados. Nuestro crimen ha sido la utopía de un país de los humildes, con los humildes y para los humildes. Como víctima del bloqueo y esta ley de ajuste cubana, junto a mi madre, con solo 5 años, salimos hacia los Estados Unidos, y en medio de la travesía, la embarcación sufrió un naufragio y quedé náufrago en el mar. Y para no ser simplemente esto, después de llegar a los Estados Unidos, pese al dolor que ya había sufrido por la pérdida de mi madre, se me fueron violados los derechos más elementales de un niño, al no poder reagruparme con mi padre, al no poder volver a mi patria, al estar retenido por más de 4 meses ilegalmente en los Estados Unidos. Pero Sochi también ha sido el escenario para dar muestras de afecto y de cariño también a Cuba, y eso exactamente fue lo que sucedió entre las delegaciones de Cuba y Vietnam. En el encuentro, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ho Chi Minh, Le Quoc Phong, señaló que espera que Cuba y la nación asiática caminen juntas en el futuro y continúen fortaleciendo aún más la solidaridad y el respeto mutuo. Y dice exactamente: creemos que no existe otra persona que haya plasmado con tanta fuerza su huella en los jóvenes como Fidel, por lo que vamos a proseguir con la tradición de las generaciones anteriores de fortalecer nuestros vínculos bilaterales. Así dice exactamente este joven, así se expresó el dirigente juvenil vietnamita. Pero no solo de ese país asiático, los delegados de la isla han recibido muestras de amistad de representantes de otras naciones del mundo en esta fiesta de los jóvenes. Vamos a ver. Es muy importante destacar la valerosidad, la heroicidad, la estoicidad del pueblo cubano que, bueno, más de 50 años y, como decíamos anteriormente, con unas condiciones regionales aún más complejas, han podido seguir adelante.
Listen to the silence. Can you hear your heart beat the same as mine? Love is all we've got to get us by. Veamos otros temas que también han sido objeto de debate en el 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Hablamos ahora de las luchas del estudiantado en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Y miren ustedes, a un siglo del Manifiesto de Córdoba, que abogó por la genuina democratización de la enseñanza, articuló el movimiento de la reforma universitaria en Argentina e irradió a la juventud de todo el continente latinoamericano. Los jóvenes del mundo creen que sigue vigente y más aún que se vive una hora americana. Y precisamente en esas discusiones participó el ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido, como integrante del panel que analizó los desafíos del aprendizaje en el mundo. Vamos a escucharlo. Bueno, este panel fue bastante amplio. Yo creo que de una manera u otra, en breve tiempo, se trataron todas las temáticas fundamentales de la educación superior hoy en el mundo actual. Y se nos dio la posibilidad un poco también de intervenir y explicar cuál es nuestra política, la estrategia del país, la prioridad que tiene en el país nuestro, el sistema educacional, cuáles son los grandes retos que tenemos por delante, qué se nos plantea con vista al 2030, cómo hemos avanzado en esa dirección nosotros, porque realmente el mundo es muy diverso, ¿no? Nos dieron la posibilidad incluso de hablar de política, de la educación como un bien público, de cómo realmente vamos a garantizar el acceso en igualdad de posibilidades y oportunidades para todo lo que se está haciendo en esa dirección. Nosotros en eso, el mundo es muy complicado, ustedes lo conocen perfectamente bien. Estamos tratando de crear un espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior con muchas complejidades, pero vamos avanzando. Crece, sin lugar a dudas, en los procesos de internacionalización. En un mundo globalizado estamos obligados realmente a una alta movilidad, ver las experiencias, aplicarlas en nuestro propio desarrollo, en el perfeccionamiento de nuestros planes y programas, en los sistemas de evaluación y acreditación de universidades y programas. Ese es el gran reto que tenemos por delante, pero sobre todo formar un joven integral que además de que tenga una preparación alta técnica, sea un buen ser humano, comprometido, revolucionario con su pueblo, con su demanda. Ese es el gran reto realmente que enfrentamos todos, que yo creo que no solamente de Cuba, sino en el mundo los universitarios, que garantizan incluso el bienestar de sus pueblos, no tienen esa cualidad humana, realmente nunca lo vamos a poder lograr. Y para seres excepcionales como Ernesto Guevara de la Serna, la vida no termina con la muerte, se convierte en semilla y fruto. Figuras como él devienen auténtico estandarte, la ausencia física los agiganta con el paso de los años, por eso no podía faltar su recuerdo en este festival y vinieron su imagen y su ejemplo a acompañar esta cita, a acompañar a los jóvenes. Así testimonia el periodista Yuniel Abacena cómo se recordó a Ernesto Che Guevara desde el Main Media Center de la ciudad de Sochi. Me invitan como hija del Che, por supuesto, pero aclarar que si hoy yo soy una mujer socialmente útil, no es por ser la hija del Che, es porque me educó una mujer cubana en la Revolución Cubana. Cuando no logramos conseguir el medicamento, y hay momentos en que ha ocurrido eso, por ejemplo, un niño de 5 años de edad con una meningoencefalitis viral, el medicamento también es un medicamento específico de Estados Unidos de Norteamérica y nunca pudo llegar a Cuba el medicamento. Aún con los grupos de solidaridad funcionando dentro de Estados Unidos, la aduana de ese país impedía que estos compañeros trajeran el medicamento a Cuba y el niño murió. Ese es el efecto del bloqueo que no se puede cuantificar, no se puede. El dolor que provoca a un pueblo, a una familia, no se puede cuantificar. Por eso es que Cuba sigue luchando todos los días contra ese bloqueo, porque es criminal. Bien, según precisa la Abacena en su reporte, Aleida Guevara también se refirió a la amistad inquebrantable entre el Che y Fidel y a la coincidencia del ideario de ambos en defensa de la independencia de Latinoamérica y su unidad. Yailin Horta, ahora directora del periódico Juventud Rebelde y delegada cubana al festival, en directo desde Sochi. Yailin, hemos seguido tu cuenta en Facebook y también nos actualizamos con la cobertura que realiza el periódico Juventud Rebelde que dirige. ¿Qué te deja Sochi, en primer lugar, a ti como joven cubana y como periodista?
bueno, vivir esta experiencia como directiva de un medio de comunicación y sobre todo del medio de los jóvenes cubanos ha sido también un privilegio muy valioso, porque hay que destacar que he podido asistir sobre todo al hermanamiento de la delegación cubana, que es la segunda de más cantidad de personas, y se ha tejido una relación muy especial entre ellos, y además uno puede comprobar cómo el futuro está tejido en las almas de ellos, en sus iniciativas, en su compromiso, en su responsabilidad, y eso también uno lo transfiere, por supuesto, a las páginas del diario. Yo creo que este 19 festival le da la oportunidad de renovar las energías y sobre todo el entusiasmo y la visión de este universo nuestro que está tan necesitado de tener una construcción mucho más armoniosa, una relación mucho más coherente con la lógica de la salvación de la especie humana. Les doy un abrazo a ustedes y les agradezco el tiempo y la oportunidad de estar en diálogo con Cuba desde Sochi. Bien, muchísimas gracias, Yailin. Era Yailin Horta, directora de Juventud Rebelde, directamente desde Sochi. Y con ese mismo sentido de la identidad que nos distingue, vamos hasta Bayamo, en el oriente cubano, ciudad historia, ciudad cultura, que vivió por estos días otra fiesta, la fiesta de la cubanía. Ahí está nuestra colega de trabajo, la periodista Carla Rojas. Sí, Ramadán, te escuchaba cuando hacías referencia a cómo han sobresalido los cubanos en el Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes. Precisamente, preservar y defender los valores que nos caracterizan como cubanos es uno de los objetivos que tiene cada año la fiesta de la cubanía. Tengo que decir que por primera vez participo en ese evento y para mí ha sido una experiencia única, porque estar en Bayamo es estar en contacto directo con la historia. Ahora mismo me encuentro en la Plaza del Himno y durante las jornadas que se desarrolló esta fiesta de la cubanía fue realmente emocionante para mí cantar junto a muchos bayameses la pieza del himno nacional de Cuba en un lugar donde se cantó por primera vez hace muchísimos años. Tengo que decirte también que durante la inauguración quedé impactada, fue impresionante cuando vi a varios artistas cubanos de la guerrilla de los teatreros específicamente, acompañados por muchos estudiantes de esta ciudad, llegar aquí a Bayamo a caballo para conmemorar aquel momento cuando tropas mambisas llegaron a la ciudad. Ramadán, este evento aúna muchas manifestaciones culturales, pero también tiene un especial momento donde se debaten muchísimos temas teóricos. Estoy hablando precisamente del evento Crisol de la Nacionalidad Cubana, que este año tuvo como temas fundamentales, por ejemplo, la construcción del ser cubano y su relación con el Caribe, también la presencia indígena en Cuba, entre otros muchos temas relacionados con la identidad, la historia y la cultura. El doctor Eduardo Torres Cuevas estuvo presente, el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, y ofreció una conferencia magistral inaugurando este evento Crisol de la Nacionalidad Cubana, que tuvo su 25ª edición en esta ciudad. Surgió 2 años antes de la fiesta de la cubanía porque quisiera especificar que esta edición de la cubanía es la 23ª. Sin embargo, el evento Crisol de la Nacionalidad llegó a su 25ª. Fueron jornadas muy intensas donde se desarrollaron diversas actividades que incluyó diversas manifestaciones de la cultura, teatro, danza, artes plásticas, literatura y en especial la música. Tuvo un lugar especial durante esta fiesta de la cubanía, pues el evento se dedicó al 45 aniversario del movimiento de la Nueva Trova cubana. También tuve la oportunidad, nuestro equipo de Cubavisión Internacional, que estuvo durante varios días trabajando por acá, tuvimos la oportunidad de conversar con participantes extranjeros. Ellos nos contaban que quedaron impresionados por la acogida que tuvieron y también cómo los cubanos nos mantenemos unidos y celebramos esta gran fiesta para conmemorar el Día de la Cultura Cubana. Tengo que decirte también, Ramadán, que sin dudas estar en Bayamo es estar en contacto directo con la historia. Los cubanos sabemos muy bien de dónde venimos, por eso para nosotros es importantísimo preservar la esencia de lo que somos
como nación. No debemos olvidar la historia, mucho menos en estos momentos actuales en los que se encuentra el mundo, porque la historia realmente nos salva. Muchísimas gracias. Era Carla Rojas desde Bayamo. Por cierto, Carla, te vas a mantener ahí informándonos de todo lo que acontece en esa ciudad, pero nosotros sí vamos a hacer un saltico, un gran enlace hasta Holanda, porque en ese país ha sido presentada la Tarea Vida, una iniciativa del gobierno cubano que pretende establecer las estrategias para luchar contra el cambio climático. Pero ¿por qué se presenta este plan del Estado en Países Bajos? Bueno, fundamentalmente para intercambiar experiencias, pues la mayor vulnerabilidad de la isla del Caribe se encuentra en el ascenso del nivel del mar, que podría aumentar unos 27 centímetros para 2050, y precisamente Holanda lleva siglos ganándole tierras al océano. La experiencia reciente del huracán Irma en los asentamientos costeros del litoral norte del país reforzaron la atención sobre estas zonas y el impacto que podría detener la elevación del mar. Ahora yo le pregunto a mi colega Ibiliet, ¿es un riesgo vivir cerca del mar en Cuba? Bueno, Ramadán, el 50% de las costas cubanas es del tipo semihundida con manglar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son zonas bajas propensas a la penetración del mar. Y esto unido al hecho de que nuestra posición geográfica nos expone a ciclones tropicales durante 6 meses, también aumenta el riesgo de que estas zonas puedan ocurrir inundaciones en estas zonas. ¿Y cuántos cubanos están expuestos realmente a estas inundaciones? Bueno, más de 193.000 cubanos viven en zonas vulnerables expuestos a inundaciones, no solo a inundaciones costeras. En esta cifra también están incluidos, bueno, los cubanos que viven aguas abajo, tanto en ríos como en presas. En Cuba hay, déjenme buscar el dato, 262 asentamientos en zonas de alto riesgo, pero los investigadores señalan que en dependencia de la intensidad de un huracán pueden haber hasta 500 poblados en nuestro país que se vean afectados por las inundaciones. Sin embargo, con el mar hay que ser todavía más cuidadosos, puesto que el cambio climático, como bien tú decías, pronostica para el año 2050 que se eleve 27 centímetros el nivel del mar y para el año 2100 que esta cifra alcance los 85 centímetros. En el mapa de Cuba, los científicos han señalado las zonas costeras más propensas al peligro de la inundación, señalando como el peligro mayor en las zonas bajas del sur de la provincia de Mayabeque y de Artemisa, también la provincia de Pinal del Río. ¿Por qué esta zona? Bueno, esta es una zona costera donde existe mucha vegetación de mangle, pero precisamente allí es donde los ecosistemas se han visto más degradados y además hay varios asentamientos humanos muy cerca del mar. Pero hablemos de cifras, vamos a hablar de cifras concretas. En Cuba existen 121 asentamientos que pueden ser afectados por el cambio climático, específicamente por las inundaciones. De ellos, 67 en la costa norte, 54 en la costa sur. ¿Qué significa esto? En Cuba viven casi 34.500 cubanos que pueden estar expuestos al peligro de las inundaciones. Además, se pueden afectar más de 12.000 viviendas y más de 1.300 instalaciones. Esto ha hecho, bueno, que el gobierno cubano insista en la necesidad de reconocer el peligro y, bueno, de tomar las medidas necesarias para enfrentarnos al cambio climático. ¿Qué ha hecho realmente el país para revertir esta realidad que vemos que realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que puede pasar si no se toman las medidas. Bueno, en primer lugar, el país ha apostado por los elementos naturales, aquello que nos ofrece la naturaleza para combatir las inundaciones y la elevación del mar. Estos elementos son principalmente, bueno, las playas arenosas, los sistemas de manglar, las crestas de arrecife y los pastos marinos. Por esta razón, en Cuba, Ramadán, se están rescatando ecosistemas de manglares, sobre todo en el sur de la provincia de Mayabeque y de Artemisa. Recuerdo el proyecto Manglar Vivo, por ejemplo. Además, existen protocolos de monitoreo para los pastos marinos, se insiste en el cuidado de los arrecifes y se está intentando recuperar la duna de las playas. De hecho, hay una experiencia muy positiva que ocurrió durante el paso del huracán Irma, y es que precisamente en la zona del litoral habanero, la zona de Tropicoco, las dunas que habían sufrido un proceso de recuperación impidieron la penetración del mar. Sin embargo, sería un poco descuidado dejar solamente el trabajo a la naturaleza como única vía de protección ante el peligro de las inundaciones costeras. Que realmente, sobre todo cuando estas propias barreras naturales están afectadas, tú recordabas el proyecto, ahora mismo lo decías, el Manglar Vivo,
creado precisamente por el estado de deterioro de estos ecosistemas. Y exactamente por esta razón, Ramadán, como tú refieres, es que se llevan a cabo diferentes estrategias basadas en la regulación urbanística que van desde el monitoreo, desde reglamentar la forma de vida en estas áreas, hasta la reubicación de estos lugares hacia lugares más protegidos. En Cuba existen 121 asentamientos regulados, hay 93 que se le ha hecho algún tipo de adaptación, hay 65 donde se han aplicado medidas de reubicación para minimizar el impacto de las inundaciones. Hay 25 con planes parciales para la reubicación de viviendas y existen 22 asentamientos que han tenido que reubicarse totalmente fuera del borde costero, puesto que peligraba la vida de sus pobladores. Y 56 han sido objeto de medidas de reacomodo, medidas de rehabilitación y también medidas de protección. Actualmente el gobierno establece estrategias para llevar a cabo medidas y proyectos ingenieros en estas 15 áreas señaladas por la Tarea Vida como áreas vulnerables ante el peligro de las inundaciones costeras para contrarrestar los efectos del cambio climático, que hoy se ha señalado como un proceso que por supuesto va a traer consecuencias negativas para el desarrollo de la nación, y por eso el Estado cubano ha apostado por este plan del Estado, la Tarea Vida, para contrarrestar sus dañinos efectos. Bueno, muchísimas gracias, Ibilie, por esta investigación en un tema en el que te acompaño, por cierto, porque no es una tarea, estoy seguro que la Tarea Vida no es una tarea para uno solo. No, es una tarea de muchos. De muchos, por supuesto. Incluso vamos a sumar a los televidentes también en esta tarea de Nace Cuba que toda la semana nos da que trabajar, ¿verdad? Así que entonces, así estamos cerrando este enlace. Recuerde que nos vemos entonces el próximo domingo. Chao.